que el Señor nos hizo santos, nos participó de esa naturaleza suya y ahí debemos mantenernos en ese estado de santidad. Bueno, voy a saludar aquí a algunos hermanos antes de hacer la oración para empezar nuestra reflexión bíblica. Los que nos han podido escribir por esta aplicación del Facebook. Entonces, un saludo especial para ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro hermano Roberto, por supuesto, nuestro director del programa matutino Reflexionando con Dios. También nuestra hermana María, una bendición para ella especial. Ella está aquí cerca a 3 horas de esta población. Bendiciones en el nombre del Señor. Nuestra hermana Luz Marina Polo también. Qué bueno que está aquí con nosotros desde la congregación. Ahora se me fue el nombre, de la congregación en Miami a la que la hermana asiste. Bendiciones, mi hermana Luz Marina Polo, hermano Antonio Ramírez, Luis Antonio Ramírez también. Bendiciones, mi hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Telmo José Tello, bendiciones también. Ya sé que Montenegro es su apellido, mi hermano. José Raúl Herrera. Dios le bendiga. Bendiciones. Hay letras ahí que parece que fueran por allá como de Rusia. No sé de qué parte nos estará oyendo mi hermano, pero saludos en el nombre del Señor. Gerardo Garay también. Dios le bendiga en este nuevo día. A usted también, mi hermano. Nuestra hermana Mariana. Gloria a Dios que Dios ha obrado en la necesidad, hermana. Estamos igual pidiendo al Señor que siga glorificándose en cualquier circunstancia. Hermana Rubiela también. Dios le bendiga. Saluda al hermano Roberto y a la hermana Mariana. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano César García, qué bueno, mi hermano, Dios lo bendiga. El hermano César es pastor en una de las congregaciones en Cúcuta, norte de Santander, en Colombia. Bendiciones, compañero y amigo. La hermana Francis Sevilla también. Dios le bendiga, mi hermana. La hermana Francis Sevilla aquí en el estado de New York también. Creo que está acá. Bendiciones. La hermana Janet, de nuestra congregación, la hermana Janet Soquisela, Dios la bendiga. Andrea Pérez, para todos, bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hay otras aplicaciones y Dios les bendiga a todos los que están oyendo este programa. Vamos a hacer una oración, hermanos. Yo quiero compartir con ustedes, seguir compartiendo algo acerca de esta porción que estamos estudiando del Evangelio según San Mateo, capítulo número 21, versículo 21, apenas empezando el estudio de la soteriología en Mateo, el plan de salvación. ¿Cómo presenta Mateo la salvación? Vamos a hacer una oración. Soberano Dios, aquí estamos delante de tu presencia, Señor Jesucristo, para pedirte que ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento, nos des mucha sabiduría, Señor, que podamos comprender tu palabra, Jesús. Háblanos al corazón, revélanos, Señor Jesucristo, especialmente a los amigos, Señor, que ellos puedan comprender lo que deben hacer para apropiarse de esta obra preciosa que hiciste en la cruz del Calvario a favor de ellos, Señor. Glorifícate, Señor, que tu palabra corra, Jesús, y lleve mucho fruto en aquellos que la reciban. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Amén. El Evangelio según San Mateo, capítulo número 1 y versículo 21 dice, y dará a luz un hijo. Recuerda que son las palabras de un ángel en una visión a José, el que estaba desposado con María, quien estaba embarazada, y ahora le dice, será varón, será un hijo masculino, y su nombre será Jesús. El nombre de Jesús, ya hablamos de esto abundantemente, la palabra Jesús, lo que significa, sus implicaciones, su relación con la salvación precisamente, y la razón es esa, porque Él salvará. Se llamará Jesús porque Él salvará.
Salvará de sus pecados. El problema es el pecado, lo veíamos la vez pasada. ¿Y a quiénes va a salvar? A su pueblo. Entonces tenemos 4 cosas allí que nos estamos, en las que nos estamos centrando. La palabra Jesús, su significado etimológico especialmente. Jesús significa el Señor que trae salvación, o Él es nuestra salvación. La salvación, de lo que hablaremos hoy un poquito más, aunque el tema pues, es muy amplio, ya les voy a explicar por qué. La salvación salvará de sus pecados. Eso se llama, esas doctrinas son todas doctrinas especiales. La doctrina del pecado, la martiología. El pecado es el problema, pero Jesús es la solución, como dice un folleto evangelístico. Así que el problema del pecado, tiene problemas con el pecado, le presento la solución. Se llama Jesucristo. Él nos salva, Él nos libra, Él nos ayuda a romper cualquier tipo de ligadura que nos tenga atados a este problemita. Y no solamente eso, también, como vamos a verlo, nos da poder para tener dominio sobre esto que antes nos esclavizaba, el pecado. Y finalmente miraremos, ya será, yo no sé, hermano Roberto, si entre 8 días o el otro año ya, ¿quiénes son su pueblo? ¿Salvará nada más al pueblo de Israel? ¿A quiénes salva? ¿Salvará, como dice otro, o como decimos, a la salvación al mundo? ¿Quiénes son su pueblo? ¿O es nada más la iglesia? Y de todas maneras, de cualquier forma, ¿cómo ser parte de ese pueblo para que Él también nos salve? Eso es lo que estaremos viendo en este tema especial de la soteriología bíblica en Mateo. Como Mateo, el evangelista, primero en nuestro orden en el Nuevo Testamento, aunque los que saben de esta historia dicen que no fue el primero en escribirse, quizá haya sido Marcos el primero en escribirse, pero al leerlo nosotros encontramos Mateo en primer lugar y cómo trata él el problema del pecado. Es lo que estaremos viendo en esta serie de programas los días martes, problemas que se resuelve a través del perdón de pecados. Vimos ya lo que significa Jesús. Hay una discusión con algunos que quieren que pronunciemos solamente el hebreo Yeshua, pero no importa si es hebreo Yeshua, si es en griego, si es en latín, si es en inglés, Jesus, en el idioma que sea, lo que importa es lo que significa, no es el sonido, no es un hocus focus, realmente es el significado del nombre. Jesús es el nombre que trae salvación. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Decíamos también la vez pasada, nada más haciendo un recorderis para empalmar con lo que vamos a hablar hoy, que el Salvador tendría que ser el mismo Dios del Antiguo Testamento. El Salmo 130, por ejemplo, comienza hablando del perdón de pecados, ¿no? El Señor, Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, es el Dios que perdona los pecados. Si Él mirara los pecados, pues ¿quién se mantendría en pie? Dice, pero en ti hay perdón. Y Él, esperaré en Jehová, dice, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Otra porción que también vimos la vez pasada hablaba acerca de Jehová como el único Salvador. No conocerás a otro Salvador sino a mí. Así que o Jesús es Jehová o es un impostor y no es Salvador. El que nos salva, el que nos redime, el que nos perdona de los pecados es Dios. O Jesús es Dios o no nos sirve como Salvador. Bien, y ahora, ¿cómo nos salva? Ya vimos la vez pasada un poquito acerca de esto. Acerca de la doctrina, especialmente de la justificación, vimos algo. Yo quiero ir despacio aquí, hermanos, porque este realmente es el núcleo no solamente del Evangelio, sino de la Biblia entera. La Biblia se escribió, mi querido amigo, para que usted y yo sepamos cómo es que nos podemos salvar. Y esa salvación ocurre solamente en Jesucristo, ¿no? Y hay en este tema de la salvación convergen un poco de doctrina, no solamente esto, la justificación, santificación y regeneración, que es de las que estaremos hablando por ahora, pero además hay otras doctrinas, todas las doctrinas que tienen que ver con la salvación
como la gracia, la redención, la propiciación, la expiación, la sustitución, la fe, la justificación, la regeneración, la adopción, la reconciliación, la santificación, la glorificación. Creo que van como 12 ahí enumeradas, aunque no las tengo enumeradas, pero aparte de esto también tendríamos que hablar obviamente del arrepentimiento, de la conversión, del nuevo nacimiento, del bautismo en agua en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y claro que sí, también de la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Así que no es cualquier cosa, no es algo superfluo nada más tratar el tema de la salvación, es algo profundo en la Biblia. Todas estas doctrinas convergen allí en la salvación. Cuando dice Él salvará, ahí está demostrada la gracia de Dios. Ahí está diciendo también Él redimirá. Él es nuestra propiciación, Él expiará, Él limpiará, Él es nuestro sustituto, Él pagó por mí. Yo tengo que creer eso, tengo que aceptar eso de corazón, poner mi confianza en Él para que Él entonces me justifique. Me faltó acá otra doctrina que es la doctrina de la imputación, así se pronuncia, que es transferir. Él nos transfiere su justicia. Así como el hombre pecador llevaba su corderito y ponía sus manos sobre él de manera simbólica, transfiriendo sus pecados. Este corderito no cometió falta, es inocente, yo la cometí, pero que él muera en mi lugar. Y eso se llama la doctrina de la imputación, una palabra que no está en la Biblia, pero ha sido transferida esa culpabilidad, se mataba el animal y ahora en Cristo a la inversa nos transfiere también su justicia a nosotros. De eso habla Romanos capítulo 5. Romanos es una epístola la más soteriológica, la que más habla de plan de salvación. Cada epístola tiene su enfoque particular. Si usted quiere saber de cristología, estudie Colosenses. Todas hablan de Cristo, por supuesto, pero Colosenses realmente habla de cristología. Si quiere saber de la iglesia, estudiar eclesiología, estudie Efesios. Si quiere saber de salvación, estudie Romanos, Gálatas. Si quiere saber de escatología, como decíamos anoche, estudie Tesalonicenses. Esta carta, particularmente de la carta a los romanos, nos habla de la justificación. Es el tema de esta carta, la justificación. Preguntaban los antiguos, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo será puro el que nace de mujer? Eso le preguntaba el sabio en el libro de Job, ¿no? Entonces, ahí tenemos todas estas doctrinas especiales y les decía, si usted no ha estudiado, no es el tema de ahora porque estamos metidos en Mateo, quizás llegaremos a estudiar Romanos, esta hermosa carta. Pero en Romanos, tengo esta grafiquita aquí, nos habla del plan de salvación, la soteriología, cómo nos salva Dios en el libro de Romanos. La parte de arriba uno puede decir que es lo que hace el hombre o es el enfoque humano, y la parte de abajo es lo que nos da el Señor. El hombre es el que tiene el problema. El hombre fue el que se buscó el problema y también es su responsabilidad, por supuesto. Pero en Dios hay provisión y en Dios hay seguridad. El problema es el pecado. Desde el primer capítulo hasta el capítulo número 4 o 3 se explica claramente este problema del pecado, pero luego también se nos da la provisión. Dios nos provee perdón a través de la fe por su gracia. Esa es la provisión divina. Y también se nos habla de la responsabilidad del hombre. El hombre lo que tiene que hacer es creer a través de la fe en Jesucristo, por la fe en su sangre, dice una porción de este hermoso libro. Y finalmente, entonces, una vez que creemos en Él, Él nos garantiza, tenemos la seguridad. Por eso aquel himno que cantábamos antiguamente, los hermanos que llevan años recuerdan, eran una serie de preguntas, ¿no? ¿Debo yo vivir en grande incertidumbre sin saber si un heredero real yo soy?
¿Debo andar así, en vías oscuras sin lumbre y sin saber realmente a dónde voy a llegar? No, dice, no, claro que no. Salvo soy, de seguro. Aleluya. Entonces, conocer estas verdades de la Biblia, conocer cómo nos salva Jesús y conocer a cabalidad los versículos y entenderlos, eso nos da seguridad, nos da estabilidad, aleja, ¿cierto? Toda incertidumbre, y eso hace que usted marche con paso firme hacia la madurez cristiana. Madurez en el sentido del Nuevo Testamento es sinónimo de perfección. Sabemos que la perfección absoluta pues nada más le pertenece a Jesucristo, pero Él es nuestro modelo, Él es a quien debemos imitar. Y finalmente hay un tema llamado la glorificación. No sé si se ha metido dentro de las doctrinas de la salvación, pero seremos transformados. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todavía no ha terminado Dios su obra en mí. En usted tampoco, querido hermano. A pesar de que lleve 40, 50 años, aún Dios no ha terminado. Todavía alguien lo puede ver y le dice, mire, y es lo que lleva 50 años de ser evangélico, ¿qué tal? Sí, pero todavía Dios no ha terminado su obra, aunque no es excusa para portarnos mal, por supuesto, pero Dios está trabajando en nosotros. Y algún día, no muy lejano, su obra terminará. Seremos transformados. Ya no habrá en esa transformación cabida para esta naturaleza pecaminosa, este hombre exterior que se va desgastando. No, ya no. Lo mortal será absorbido por la inmortalidad. Lo temporal se quedó atrás y lo permanente comenzará. Seremos semejantes al Señor. Le veremos tal y como Él es. Y ahí es donde dice el apóstol Juan. Y el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Viene el Señor por una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, sin ninguna tacha, santa, perfecta, en Cristo. Así nos hizo el Señor y así debemos mantener. Esa es, algunos llaman a esta doctrina la perseverancia de los santos. Estamos perseverando en el Señor. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, la vez pasada, el programa anterior, mirábamos el tema de la justificación, cómo el Señor justifica, cómo el Señor justifica al ser humano, que no lo hace, digámoslo así, a la fuerza. No, no, no. El Señor no justifica al ser humano así porque sí. Hay un cantante que dijo en su canción, bueno, bien pudo hacer robots que le siguieran por doquier, que siempre estuvieran a sus pies, que le dijeran te amo y no solo una vez. Bien pudo hacer seres de hojalata o de papel, pero no lo hizo así. Nos hizo a usted y a mí con voluntad. Entonces, hermanos, para que el Señor nos salve, para que el Señor perdonara, ese perdón, esa salvación, no nos es impuesta a la fuerza, no, no, no. Es consecuencia de un acto responsable. Por eso mostraba la gráfica anterior de la responsabilidad del ser humano. El ser humano tiene responsabilidad en esto. Y su responsabilidad es reconocer ante Dios su culpabilidad y buscar, por supuesto, el perdón, repudiar su mal comportamiento, dar esa media vuelta, dar ese giro llamado conversión, pedir de parte de Dios misericordia y hallará gracia, dice, para el oportuno socorro. Por supuesto, todo eso ocurre si usted cree en el Evangelio, querido amigo. Todo comienza por oír, que nos cuenten el mensaje. Y ahí comienza este proceso. Por supuesto, hermanos, como hemos predicado ahí en Poughkeepsie, no es nada más decir, sí, yo creo ya, sino que hay que demostrarlo. Y eso se demuestra a través del arrepentimiento,
de la conversión, del bautismo, de la perseverancia, en fin. No es nada más esa palabrita fe, 2 letras. Es bien sencilla la palabra, pero bien profunda en su significado. Hay ciertos requisitos para que usted tenga una fe genuina realmente. Entonces, sí, el Señor, para poder manifestar en este tiempo su justicia, dice, y para que Él, que es el justo, pueda justificar al que es de la fe de Jesús, hizo algunas cosas, que es lo que nos explica Mateo a lo largo del Evangelio. Mateo comienza diciendo, Él salvará, pero aquí en el versículo no dice cómo lo va a hacer. Y el tema de la salvación es un tema que está por todo el Evangelio de Mateo. Es interesante verlo. Ahora miraremos otros versículos respecto a esto. Pero por ahora que entendamos, hermanos, que si el Señor, y así lo va a hacer el Señor, por supuesto, porque Él es un Dios justo, Gálatas lo veíamos también. Bueno, creo que no tengo aquí el de Gálatas. Gálatas dice que el Señor, que cada uno recibirá de lo que haya sembrado, porque de Dios nadie se puede burlar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él es un Dios justo. Entonces, hay en Dios una recompensa por los actos que cada uno comete. Entonces, si va a haber perdón por nuestros pecados, pues hay unas exigencias divinas también que se deben satisfacer. Y ahí estábamos, ahí terminamos la vez pasada explicando un poquito esto. Cómo es que el Señor hace ese milagro, cómo es que Él actúa de esa forma poderosa en la vida del hombre, ¿no? Para poder efectuar este tema de la justificación, ¿no? Así como, digamos, lo gratuito, así, fortuito, ¿no? Dios quiso y ya me declaró justo y listo. No, si Dios nos declaró justo, algo debió hacer también, y claro que sí lo hizo, la vez pasada lo decíamos, el Calvario. Mateo termina diciendo, esta es la sangre, mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada, la sangre es derramada para perdón de vuestros pecados. Entonces la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, es el que nos abre las puertas para poder obtener este perdón. Eso fue el costo, no lo pagué yo, pero lo pagó Jesucristo, Él lo proveyó. Por eso veíamos la gráfica, me gusta la gráfica. El problema, la provisión divina, la responsabilidad del hombre y la garantía que nos da el Señor. Tenga en cuenta esto, porque hay mucha gente hoy en día que dice, no, eso si Dios me va a salvar, me salve ya. Y echa toda la responsabilidad de su decisión sobre Dios. No, si Dios quiere me obliga, casi que me coge de acá y me lleva hasta allá y me salva. Dios no actúa así. Si Él pudiera perdonarnos solamente porque Él es un Dios de amor, de compasión, pues entonces lo haría de esa manera, pero estaría violando su propio carácter justo. Y Dios no hace eso, Dios no va en contra de sí mismo, no puede negarse a sí mismo. Y si así fuera, entonces pues salvaría a todo el género humano de una vez. ¿Y para qué venir a este mundo? ¿Para qué manifestarse? La gente está a punto ahora, pasado mañana, de recordar, bueno, algunos, ¿no? Que nació en Belén un Salvador, aunque Jesús no nació, por supuesto, el 25 de diciembre ni el 24 en la noche de diciembre. Eso ningún historiador serio lo afirma. Todos saben que no nació en esa fecha, probablemente, quizás, por allá por septiembre o alrededor de septiembre, pero no saben exactamente cuándo nació el Salvador. Pero lo importante es que la gente está recordando eso, ¿no? Que nació un Salvador. Sí, nació en un humilde pesebre. Y como dice una canción de este hermano Juan Carlos Pérez, a un pesebre de Belén vino a nacer mi gran rey. Siendo el Dios de todo poder, vino a sufrir y a padecer a un pesebre de Belén. Fue quebrantado mi Jesús. Toda su sangre derramó, pero lo hizo para darnos vida. Y porque Él vive, ahora vivo yo.
¿Qué necesidad habría de que el Dios Todopoderoso se despojase de su gloria, de su excelencia y apareciese en este mundo en un humilde pesebre en forma de hombre y fuese humillado, fuese ultrajado, fuese golpeado, bueno, todo lo que le pasó allá, escupido, ¿verdad? Humillado, tratado como pecador y tratado como pecado, que muriese de la forma más infame, de la más vergonzosa que un ser humano pudiera morir, la muerte de cruz. ¿Para qué hacer eso? Si Dios pudiera perdonarnos sin necesidad, así porque Dios es amor y compasión. No, esto era necesario. Si Jesús sufrió esa espantosa muerte de cruz, es porque era imprescindible, no podía dejar de lado eso. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Era necesario para que la justicia de Dios fuese satisfecha. Y entonces se establece, digámoslo así, una base jurídica, un plano, un piso sobre el cual se pueda levantar el veredicto de perdonado. Ya borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Aquí tengo el pago. Ya no hay una factura pendiente. El cobro se efectuó. Y entonces sobre esa base de la justicia satisfecha en la cruz del Calvario, es que el Señor nos perdona sin violentar su propia justicia. Y también, atención a esto, sin violentar la voluntad humana. Es su responsabilidad y la mía aceptar esta amnistía, digámoslo así, que viene de parte de Dios. Aquí tengo esto, acéptenlo. Pero algunos dicen, no, mijo, de eso tan bueno no dan tanto y rechazan la gracia de Dios. Terrible error. Pero otros decimos, oh, gloria a Dios. Aceptamos con gozo esta amnistía. Y entonces creemos y obedecemos su palabra. Pero repito, sin la cruz no hay perdón. Así que por eso mostraba aquí el texto de Isaías, que dice que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Es por su muerte que el Señor Jesús puede salvar al pueblo de sus pecados. ¿Nos ganamos usted y yo el perdón? No, no hicimos nada para ganarlo, nada, absolutamente nada. Solo somos, como tengo una declaración ahora para decirlo, somos receptores de la gracia divina. Él es nuestro sustituto. Aquí lo dice Juan, este es el Cordero de Dios. ¿Recuerdan? Que decía, el hombre llegaba con un animalito y decía, este será mi sustituto. Yo pequé, pero transfiero a él mi culpabilidad y lo mato. Y yo descanso. Bueno, apareció un Cordero que va a quitar el pecado no de uno, sino del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Esto, de verdad, hermano, que cuando uno lo entiende, no queda más que decir, gracias, Señor, por tu favor. Gracias por ocupar mi lugar. La sentencia se efectuó, pero la que yo merecía se efectuó sobre otro, inocente, puro y santo, Jesucristo. Yo no pude hacer nada a mi favor, pero Él lo hizo todo por mí. Nació en Belén, sí, pero su destino era la cruz, allá en las afueras de Belén, de Jerusalén, perdón. Hay una historia o un libro creo que se titula De Belén a Jerusalén, y habla de cómo
el nacimiento de Jesús, desde el nacimiento de Jesús, el destino de ese ser llamado Jesús, Dios manifestado en carne, no era otro que llevar nuestra culpa, llevar nuestro dolor en la cruz del Calvario, ocupando mi lugar, morir para proveerme salvación. Su muerte me dio vida, cantamos nosotros en una de las hermosas melodías que entonamos en algunos cultos evangelísticos. Entonces la justicia quedó satisfecha, Dios nos puede perdonar, y ahí quedamos nosotros la vez pasada en este estudio. Vamos a mirar ahora un poquito más. Y vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con el problema del pecado, porque no solamente es que nos libra o nos conmuta, nos perdona el pecado, sino que además nos da poder también para vivir de una manera santa en su presencia. Bueno, entonces, lo que tiene que ver con la salvación, hermano, es profundo, es amplio y son muchas cosas realmente las que tendríamos que mirar, perdón, con este tema de la salvación, no únicamente la justificación, es parte importante, también la regeneración, por supuesto. Pero si Dios me salva, cuando me salva, no solamente me perdona los pecados, me declara justo, ya decía, me da poder para dominar el pecado, eso me lo da a través de la santificación, de la regeneración, me cambia la naturaleza, de la reconciliación, de la adopción, fuimos adoptados, hijos suyos. Su Espíritu Santo en mi vida me ayuda a mantener, porque hermanos, somos salvos, somos santos, pero todavía tenemos esa inclinación, que la tenemos allí, dominada por el Espíritu, pero debemos ser conscientes de que aún la tenemos. Y que ese viejo hombre, como llama la Escritura también a esta carne, se mantenga allí subyugada por el hombre interior que se va renovando de día en día y va creciendo hasta llegar a ser un templo donde habita el Señor. Bueno, yo quiero terminar acá estos minutos, ya 15 minutos que me faltan, hermano Roberto, resumiendo, porque no sé, dentro de 8 días tendremos el programa final de año o ya nos veremos dentro de el siguiente mes. Pero yo quiero decirle, hermano y amigo, que la salvación sí es una provisión que viene de Dios. El hombre, el ser humano realmente no hace nada, no hace. El ser humano lo que tiene es que creer. Ahora usted dirá, ¿cómo así? Entonces no le tiene que bautizar, no le tiene que arrepentir, no le tiene que convertir. Claro que sí, pero eso tiene razón de ser si cree. Si no cree, aunque se bautice, aunque pase adelante, como decimos nosotros, aunque llore, si no cree, de nada sirve. Todo esto es porque hemos creído y entonces cobra valor lo que se haga. La salvación no es por obras, la salvación es por la fe, es por gracia a través de la fe. La gracia es la provisión divina, Dios lo hizo todo y nos lo regala gratuitamente, gracias a eso, regalo inmerecido, no nos lo ganamos, olvídese usted de eso, no se merece, ni yo tampoco, por supuesto, ninguna cosa de parte de Dios y menos la salvación. Todo lo que implica la salvación del ser humano, pues descansa en últimas en Dios. Pero Dios extiende su mano y el hombre tiene que recibir, tiene que ser nada más un receptor realmente. ¿Cómo recibe la gracia de Dios el ser humano? Creyendo, creyendo. Iremos desarrollando poco a poco este tema porque yo sé que uno dirá, no, pues entonces yo creo ya. Y algunos piensan que el creer es nada más, confunden creer con entender, por ejemplo, o con estar de acuerdo. Ah, no, yo estoy de acuerdo, pero no es nada más eso. Tiene que vivir de acuerdo con lo que está creyendo.
No hay salvación sin pasar por la cruz de Jesús. En la cruz nos identificamos nosotros allí con su muerte, su sepultura y su resurrección. Esa es la esencia del Evangelio. Y otra vez más, llama poderosamente la atención que el bautismo en agua, según nos cuenta la misma carta a los romanos, nos identifica con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Así que sáqueme usted al bautismo de este plan de salvación, al bautismo en agua. Tendrá que borrar no únicamente Hechos 2:38, tendrá que borrar una cantidad de versículos que relacionan al bautismo en agua con el perdón de los pecados. La obra de Cristo en el Calvario es una obra especial. No hay evangelio sin hablar del Calvario. No hay buenas nuevas sin hablar de que se pagó la cuenta. La cuenta se pagó en la cruz. Pero no solamente fue la muerte, repito, su sepultura y su resurrección, como cantamos también a veces, es nuestra garantía. Esta revelación, nosotros creemos en la revelación progresiva, ¿no? Esta revelación en Jesús, pues es el clímax del relato bíblico. Apareció el Salvador, apareció el que va a morir. Gloria a Dios en las alturas. El que trae salvación. Jesús es el Salvador. Aquí dice, Él salvará a su pueblo. Sí, efectivamente para los suyos. Pero la provisión es universal. Por eso leíamos también el texto que dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La obra está hecha y el alcance es universal. Pero repito, me acojo, acepto ese beneficio a través de la fe, a través del creer. De ahí la importancia, como dice el capítulo 10 de Romanos, del oír. Y para oír, pues tiene que haber alguien que predique. Aquí estamos tratando de explicar por estos medios todos los días, el hermano Roberto y otros pastores, tratando de explicar, de hacer entender. Dios nos ayude para hacerlo de manera efectiva. Pero el que escucha, usted, querido amigo que está allá, usted que oye, es el que tiene la oportunidad y finalmente la responsabilidad. Si entiende, que es lo que esperamos, usted tiene que decir, creo, para que sea receptor de esta gracia. Otros dicen, se ríen. ¿Qué tal esto? Mire lo que enseñan y se burlan, no creen. Entienden, pero no creen. Una cosa es entender y otra cosa es creer. No todo el que oye entiende. Y no todo el que oye y entiende cree. Pero para quien oye, entiende y cree, entonces ahí está la provisión efectiva. Eso nos lleva, por supuesto, a la conversión, al arrepentimiento, al volver y al caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando usted cree la palabra de Dios, dijo un hermano, ¿cuánto le cuesta a un hombre arrepentirse? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Ese arrepentimiento, esa conversión que realmente toma minutos, segundos quizás, sentir y decir, ya no sigo así, me vuelvo a Dios. Bueno, ahí ocurre un milagro especial. La gracia de Dios, el poder de Dios lo toma usted y usted no está solo, solo no podría, pero el Espíritu de Dios es el que hace el milagro. El Espíritu de Dios transforma su vida. Nosotros creemos en el nuevo nacimiento. Se efectúa un milagro poderoso en el momento en que usted cree genuinamente. Yo recuerdo que el hermano Eliseo Duarte en muchas ocasiones explicaba el momento en el que él se convirtió. Y entonces decía, yo no pasé adelante, yo no, pero esa noche que él escuchó, después de haber escuchado el mensaje, en su cuarto, él hizo una oración y le entregó su vida al Señor. Y le pidió de corazón que le ayudara porque quería seguirle. Y el Señor transformó su vida. Y él cuenta que prueba de que transformó es que luego pasó un incidente allí con un adolescente
y el hermano ni se inmutó. Dios había cambiado su carácter. Este hombre había nacido de nuevo. Hermano, la salvación es algo milagroso, es algo especial, es algo grandioso, es algo sublime. Es la obra de Dios. El mejor regalo que alguien pueda recibir es la salvación. La predicación del Evangelio nada más es el canal a través del cual usted se entera de este regalo. Pero usted tiene que creerlo. Por supuesto que para creerlo tiene que entenderlo. Crea la palabra de Dios. Prueba de que usted cree es que, pues en consecuencia de eso, se arrepiente, se convierte al Señor, deja atrás su mal caminar. Romanos 10, el que habla mucho de eso, ¿no? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, sí, al oír la palabra de Dios, usted se entera de la fe, la doctrina, la verdad. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y usted entonces, pues tiene esa capacidad de creer y debe creer en el Señor. Y como consecuencia de eso, ya le digo, pues se arrepiente, se convierte al Señor y comienza a buscar cómo arreglamos esto. Y entonces se entera, oh, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón. Está en la Biblia. Usted si cree no va a ponerse a refutar lo que está en la palabra de Dios. Nada más lo obedece. Si el Señor ha obrado en su vida, si usted ha creído, hermano, ahí está la justificación, la santificación, la regeneración, bueno, la reconciliación. Y comenzamos a caminar los años que sean, los días que sean, el tiempo que sea, hasta que se cumpla lo que estamos esperando y seamos glorificados en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Con Cristo en las nubes seremos semejantes a Él. Lo mejor está por venir en este asunto con Dios. Lo mejor del negocio está al final. Si el comienzo fue glorioso, si lo que vivimos fue glorioso, si lo que estamos viviendo ahora es glorioso, ¿cuánto más glorioso será lo que estamos esperando, hermanos? El fin del negocio es mejor que el comienzo, pero eso no quiere decir que todos los privilegios y bendiciones estén allá en la eternidad, no, desde ahora, desde ya, estamos disfrutando de los privilegios de ser libertados del pecado, de ser perdonados. Estamos disfrutando de la gracia de Dios. No solamente el Señor llevó la pena, el castigo, también cargó con nuestra culpa, nos libró de todo esto. Y le digo, nos da poder, nos da capacidad para vivir delante de Él en santidad, en ese estado en el que nos ha puesto. Hemos sido sentados en lugares celestiales. Estábamos allá en el fango, en el lodo, en la inmundicia, en la basura. Pero el Señor, dice la Biblia, desnudó su santo brazo con su diestra de poder. Mi mano lo salvará. Metió su mano, por decirlo de alguna manera, por ilustrar esto, en el basurero y nos sacó de allá, nos limpió, nos lavó, nos perfumó, nos vistió, nos transformó y nos colocó en lugares celestiales con Cristo. Somos grato olor de vida, dice la palabra de Dios. Es algo especial, algo glorioso. El tema de la salvación es un tema fascinante. Es un tema que deberíamos, a veces le digo a los hermanos aquí en la congregación, podemos ignorar muchas cosas. Hay cosas en la Biblia que no están muy claras. Hay cosas que pertenecen al Señor. Así que hay gente que quiere meter, por decir algo, a desentrañar los misterios de los ángeles, a estudiar la angelología y a mirar cómo son, pero no saben todavía cómo es que se puede salvar. ¿De qué le sirve saber y descubrir lo que la Biblia no dice e ignorar lo que la Biblia sí dice?
La Biblia es clara en cómo usted y yo podemos alcanzar la salvación. No hay salvación sino a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Mi Dios salva. Sí, claro que sí, Él es el que nos salva, pero no salva así, obligatorio, eh, obligado. Nosotros no creemos en que el Señor, mm, digamos que predestinó a cada persona. A este lo voy a predestinar para el infierno, a usted lo va a predestinar para la salvación. No, el Señor predestinó un medio en el cual también nos predestinó a quienes estemos en Él. Ese medio de salvación se llama Jesucristo. Jesucristo es el sagrado secreto de Dios. Cristo mismo, dice Colosenses, ¿no? Así que en ese propósito divino en Cristo, usted y yo en Él también fuimos predestinados a esta gracia. Pero la provisión no es impuesta a la fuerza. Aunque no quisiera ir para el infierno, lo voy a meter allá y punto. No, el Señor respeta lo que nos dio, el carácter de decidir, la capacidad de decidir, el libre albedrío. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá. Se me acabó el tiempo ya, hermano Roberto Tello, pero hermano, yo quiero invitarle, vea, piense en este versículo. Ahora que supuestamente la gente va a estar, amigo, usted que va a estar quizás pensando en, ya viene la Navidad. Bueno, piense que algún día atrás, hace ya como 2000 años atrás, nació un Salvador. Y no únicamente un Salvador, entre muchos, sino el Salvador de la humanidad. Se llamó Jesús, que significa Dios es quien trae salvación. O Jehová o Yahvé, o Él es quien nos salva. Es decir, le estaban diciendo a Jesús, este es el Salvador. Y le pusieron Jesús porque Él, no Él y otros, sino Él solito, salvará a su pueblo de sus pecados. Todos los seres humanos tenemos problemas con el pecado. No hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos han pecado, a una se han corrompido, a una se han desviado. Nuestros pecados han hecho separación, pero Dios proveyó un puente para reconciliarnos con Él. La reconciliación es otra doctrina fundamental en esto. Ese puente se llama Jesucristo. Ese puente es el Hijo de Dios. Dios se manifestó en carne, apareció en esta tierra como Hijo, para que usted y yo a través de Él podamos reconciliarnos. Nos reconcilió consigo mismo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quiere usted, querido amigo, reconciliarse con Dios? Yo sé que usted me va a decir, no, pastor, yo no me lo merezco, no he hecho nada para ganármelo. Ninguno ha hecho nada para ganárselo. Ninguno. Todo lo hizo Jesús. Yo no le conocía, yo no sabía que Él existía, pero Él lo hizo todo por mí. No únicamente me creó, no únicamente me formó, no únicamente me dio la capacidad de entender, de pensar, sino que Él se reveló, Él se dio a conocer a mi vida. Él me mostró lo que había hecho y me invitó a aceptar ese sacrificio. Lo mismo también pasa con usted, querido amigo, en esta hora. Usted puede aceptar ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Sí, acepte que hay un solo Dios, que hay un solo Señor. Humíllese delante de Él, arrepiéntase de sus pecados, dé un giro hacia Él, comience a buscar al Señor. Y todo el poder de Dios estará a su disposición. Le digo que no hay diablo, no hay demonio, no hay cadena, no hay pecado que se resista a su decisión, porque su decisión abre las puertas
para que el Señor actúe. Ya no es usted solo. Solo usted no puede. Solo no puedo. Pero Dios conmigo, somos mayoría. El diablo está vencido. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Te damos gracias, amado Jesús, por la oportunidad que una vez más nos has dado ya en este fin de año, Señor, de hablar de tu bondad, de hablar de esta salvación tan grande, tan inmensurable, Señor, tanto que tenemos que decir respecto a la salvación, todo lo que ella implica, Señor, todo lo que te costó, pero también todos los beneficios, Señor, que tú nos invitas a disfrutar, Señor. Oh, mi Dios, yo te pido por los amigos, especialmente aquellos que están oyendo, que hayan podido oír, los que escuchen de aquí en adelante en el internet esta reflexión, este programa, Señor, para que actúes en ellos, les des revelación de tu palabra, Jesús, puedan ellos comprender el mensaje y creerlo sobre todo. Creer tu palabra, Señor, acercarse a ti en humildad, reconociendo su condición y buscando ese perdón y esa reconciliación que gratuitamente otorgas a todo aquel que cree en ti, Señor. Te lo ruego, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.